El temor y la osadía de los antiguos mexicanos frente a las pruebas de su dios de la oscuridad siempre estaba presente, tal y como lo narra Jacinto de la Serna en su Tratado de Supersticiones México. Agüeros también tenían, y 1000 supersticiones con los fantasmas, que les representaban de noche, y visiones extraordinarias. Y ordinariamente era esto en los que iban de noche a sus actos penitenciales, o a los que iban a los lugares necesarios de noche, o a los que de noche andaban a buscarlas, y en otras ocasiones que casualmente se les ofrecían. Entre las más memorables es con la fantasma llamada Iohualtepochtli, que quiere decir hacha nocturna, porque primero oían como golpes cuando se corta madera en el monte, y como suenan tanto aún de muy lejos con el silencio de la noche. Los que los oían teníanlos por malos pronósticos, y decían que eran ilusiones y burlas de Tezcatlipoca, con que burlaba y espantaba a los que andaban de noche, y cuando estos golpes oía algún hombre animoso y esforzado no solo no huía, mas antes se disponía a ir siguiendo el ruido de los golpes para desengañarse de lo que era, y cuando iba algún bulto de persona, partía a todo correr tras él por alcanzarle y desengañarse de lo que era, y aunque llegase a asirla, todavía andaban a las vueltas, porque la fantasma se defendía, y cuando ya estaba cansada se dejaba ver y tocar de el que la seguía, y al fin veía un hombre sin cabeza, cortado el pescuezo como un tronco, y el pecho abierto, y dividido en 2 partes como unas puertecillas, que se abrían y cerraban, y se juntaban en el medio, y al cerrarse decían que se hacían aquellos golpes, y sonaban tanto que se oían muy lejos, y por la abertura del pecho se le veía el corazón, y entonces cualquiera, a quien se le hubiese aparecido, ora fuese soldado, o caminante, penitente, o sacerdote de los suyos, en asiéndola, agarrándola, por la abertura del pecho le asía el corazón, como que se lo quería arrancar tirando de él, y con esto le pedía mercedes conforme a lo de que necesitaba, hijos, hacienda, o esfuerzo en la guerra, con que hacia algunos les concedía aquello, y a otros no, sino muy al contrario, que era miseria, trabajos y mala ventura, y así decían, que en mano de Tezcatlipoca estaba el conceder, o no conceder esto, porque era el dios de la providencia, y poderoso para dar lo próspero, o lo adverso. Y la fantasma respondía a el demandante algunas veces de esta manera: Hijo mío, fulano, déjame, ¿qué me quieres? Que yo te daré lo que me pides. Y el demandante, o persona, a quien se había aparecido esta fantasma, le decía: No te dejaré, que ya te he cazado. Y la fantasma le daba una púa de maguey, y le decía: Toma esta espina. Mas el que la tenía asida no se contentaba con una, sino con 3 o 4, que eran señal de riquezas y prosperidades, y señal de que tantos captivos tendría en la guerra. Si era soldado, cuántas espinas le daba. Otros, de hecho, le arrancaban el corazón sin estas demandas ni respuestas, y con esto echaban a huir, y guardábanlo con gran cuidado, envolviendo en unos paños hasta la mañana, y cuando desenvolvían el paño, si allí hallaban plumas, algodón, 2 o 3 espinas de maguey, o cosa de estima, tenían por ciento, que les había de suceder buena y próspera fortuna. Mas, si hallaba carbón, o pedazos de trapos viejos, o mantas rotas, era señal de miseria y desdichas. Mas si el que estos golpes oía era hombre de poco ánimo, y no se atrevía a seguir el sonido, ni buscar la fantasma, cortábase, y no podía andar de miedo, y quedábase allí sin poder pasar, ni andar sino arrastrándose. Y todo se le iba en pensar la desdicha, que aquel agüero le amenazaba, si sería de muerte, de enfermedad, o mala fortuna. Y si el que esta fantasma encontraba era simple, y no le pedía mercedes, sino que la escupía, a esta o a otras que diré, haciendo poco caso de ella, le venían grandes desdichas de muerte, y otras cosas. Y no obstante, que todas estas fantasmas entendían todos, que eran burlas de Tezcatlipoca, con todo eso les tenían miedo.